Yo sé que no son premios los de la Academia, digamos, atractivos por la cuantía económica, porque los presupuestos de la Academia son los que son y tenemos que contar con ello, pero yo sí considero que son, bueno, pues premios de prestigio, que aparte de esa cuantía económica que es puramente simbólica, lleven aparellados el asolellamiento de los trabajos presentados. Quiero encamentar a la xente que va ganando las distintas ediciones de estos premios que, por favor, que siga trabajando nestes estalles o en otros asemellaes, y a los que están trabajando y nunca, digamos, no los que algamen, sino los que se presenten a estes convocatorios, pues animalos a que lo faigan. Y es muy importante que este trabajo se siga desendolcando. Daivos cuenta que hay trabajos extremados, como puede ser pues, lo de la toponimia, que año tras año siempre tenemos algún premio, toda la investigación que se está fallendo en el léxico tecnológico, en el léxico técnico, y es muy importante también todo lo que se está investigando de historia de la literatura, y que dende yo eso va a contribuir a que realmente podamos enanchar esa historia de la literatura, rescatando textos que están esperdigados perende, tanto en revistas, en periódicos, como en bibliotecas privadas, en sitios que no sabemos exactamente dónde y todo eso un traballo fundamental, aparte, lóxicamente, del traballo que se fai de creación, de teatro, de narrativa, de textos para neños o para rapazos, etc. Yo creo que é un buen momento el que está viviendo la literatura asturiana. El segundo Concello de Literatura Asturiana que la Academia organizó la seronda pasada dio buena cuenta de ello. Estamos a punto de mandarles actes para la imprenta, y cuando se asolellen pues podremos realmente reflexionar sobre ese momento que está viviendo la literatura y la historia de la literatura y la importancia de esas comunicaciones. Y les jornades del próximo año, vamos, de este año en el que estamos, de la próxima seronda, van a dedicarse, como ya anuncié el día de les Lletres, a el primer Concello Internacional de Historia de la Lengua Asturiana, que se va a dedicar justamente a eso, a la historia de la lengua, pero que va también a tener una importante vertiente histórica, sobre todo poniendo en relación la historia con los fenómenos lingüísticos y con el devenir de esta lengua. El título de este congreso, o de este Concello Internacional, va a ser la lengua asturiana, más de 1000 años de historia de una lengua en el país de los Astures, y va a hacerse los días 4, 5 y 6 de Payares. Y yo aguardo, bueno, pues que tenga el éxito que tienen de vez los concellos de la Academia. Tenemos ya convocados, por lo que finca a los concursos, tenemos fecha ya la convocatoria del año 2009, que tenéis ahí en una mesina a la entrada de esta sala. Y ahí hay dos importantes novedades, que una y que el concurso de creación literaria Premio Llorienzo Novo Mier ábrese a la poesía. O sea, hasta ahora estaba yendao para la prosa, y en esta convocatoria va a abrirse también para la poesía. Y después hay un concurso nuevo en el que tenemos puestos pues, los mejores en fotos, que es el concurso de cómics en lengua asturiana, y que ponemos en funcionamiento, del que facemos la convocatoria este año por primer vegada, justamente para dar respuesta a una petición que nos llegó formalmente a la Academia de la xente que diseña cómics en Asturias. O sea, por lo tanto, yo, bueno, pues aguardo que dentro de un año podamos estar entregando, aparte de todos los otros premios, un premio dentro de esta estalla, que yo, bueno, cuido que es muy importante para el prestigio de la lengua y para lo que es también la normalización social de la lengua asturiana. Por la parte de mío, más nada. No sé si los presentes queréis hacer algún comentario o la prensa o alguna cuestión. Damos las gracias y animamos a que sigáis trabajando, y aguardo veros aquí otra vuelta el año que viene. Muchas gracias.
un detalle, si me dejes, sí. que llegué, como bien llegué a la presidenta, Ignacio Galán tenía 2 accesis y nada más que te di uno, porque estaban en 2 sobres separados, así que si me haces el favor.